Revolución Mexicana fue un conflicto armado que tuvo lugar aquí en México. Es considerado uno de los acontecimientos más importantes, tanto político como social del país. Aunque al principio era una lucha contra el orden establecido, con el tiempo se transformó en una guerra civil. Se caracterizó por varios movimientos socialistas, liberales, anarquistas, populistas y agrarios. Entre las causas de la revolución destacan económicas, cuestiones agrarias, régimen político injusto, sociales, ausencia de legislación laboral, pobreza campesina, división social. Políticas. La dictadura de Porfirio Díaz. Oposición al dictador. Este movimiento trajo consigo algunas consecuencias, las cuales son la promulgación de la Constitución de 1917, el fin de la dictadura, la circulación de la moneda metálica comienza. A lo largo de este video nos gustaría representarte quiénes participaron en este movimiento, cuáles fueron los hechos más importantes. Empecemos con las fechas. Estoy harto de este gobierno. El rico solo se hace más rico mientras el pobre se queda igual. Este es el plan de San Luis. En él yo llamo a todos los mexicanos para iniciar la proclamada Revolución Mexicana. ¿Qué es este documento? Este es el plan de San Luis. En él se indica que el 20 de noviembre se iniciará la Revolución Mexicana. En él nos levantaremos en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz. ¿Están conmigo? Estamos contigo. Seguimos a Porfirio Díaz. Cuenta con apoyo. Les presento a su nuevo presidente, Francisco I. Madero. Les prometo que en este gobierno todo va a cambiar. Sufragio efectivo, no reelección. Felicidades. 1911. Emiliano Zapata promulga el Plan de Ayala. El Plan de Ayala se firmó el 28 de noviembre de 1911. Fue una proclamación política creada por Emiliano Zapata. En este, desconoce el gobierno de Madero y lo acusa de traicionar las causas campesinas. La decena trágica fue el movimiento armado que tuvo lugar del 9 de febrero al 18 de febrero de 1913 para derrocar a Madero de la presidencia. Al caer herido Lauro Villar, Madero nombró a Huerta como general del movimiento. Poco después, Huerta firmó un acuerdo con Félix Díaz, consumando la traición hacia Madero. 1913. Victoriano Huerta traiciona a Madero. Buenas tardes, señora Francisco Villa. Comisionado Carranza. Buenas tardes, señor Carranza. Vengo a informarles sobre la disconformidad que existe entre el pueblo mexicano y entre nosotros, que es que el usurpador de Victoriano Huerta ha mandado a matar por ambición del poder a nuestro aliado Francisco I. Madero. Hay que hacer algo.
Hay que hacerlo ahora. Tú, Venustiano Carranza, tú, Álvaro Obregón y yo derrocaremos el gobierno de Victoriano Huerta. También nuestro compañero Emiliano Zapata. Y vengo también a informarles que he proclamado el Plan de Guadalupe, en donde me estoy sublevando y desconociendo a este gobierno. Que así sea. Que así sea. Buenas tardes, señor presidente. Vengo al periódico Popular para hacerle dos preguntas que mis compañeros y yo elaboramos. Buenas tardes, señor periodista. ¿Qué pregunta se le ofrece que responda? Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es lo primero que usted va a hacer como presidente? Verás, lo primero que haré como presidente es seguir con los ideales de nuestro difunto aliado Francisco I. Madero, que es apoyar y elevar el nivel de nuestro México, del pueblo mexicano. Apoyar a los pobres. ...1917... se proclama la nueva Constitución de 1917. Constitución de 1917, la cual está vigente y se conforma por 136 artículos. En ella se recogieron demandas de los grupos que se levantaron en armas durante la Revolución. Además de incluir los derechos del hombre, se abordaron los derechos sociales. Se decreta la no reelección, se ratifica la soberanía y la organización federal, se instaura la libertad de culto y de expresión y la enseñanza laica y gratuita. Ahora, ya sabes qué fue lo que pasó. Toca que conozcas quiénes fueron los personajes más importantes de la revolución. Es Venustiano Carranza Garza. Nací el sábado 14 de enero de 1860 en Cuatro Ciénegas, Coahuila, México, por supuesto. Mis padres fueron Jesús Carranza y María Garza. Estudié en Saltillo y culminé mis estudios en leyes en México DF. En 1887 me casé con Virginia Salinas y empecé en ese mismo año a participar activamente en la política, donde logré ser presidente municipal del municipio de Cuatro Ciénegas, después diputado local. En 1890 fui gobernador y senador por Coahuila. Al estallar la Revolución Mexicana, apoyé a Francisco I. Madero, quien me nombró ministro de guerra. En 1913, Madero fue asesinado. Pienso que fue Victoriano Huerta. Y fue entonces que proclamé el Plan de Guadalupe en marzo de ese mismo año, sublevándome y desconociendo la autoridad del gobierno tirano de Victoriano Huerta. Me autoproclamé primer jefe del ejército constitucionalista. Recibí el apoyo de Álvaro Obregón, Pablo González, Pancho Villa y Emiliano Zapata. En 1914 entré victorioso a Ciudad de México, pero pronto las cosas salieron mal con los líderes guerrilleros y me tuve que retirar a Veracruz, pero logré regresar en 1916 gracias a los triunfos del general Álvaro Obregón. En 1917 promulgué la obra más importante para los mexicanos y que aún sigue vigente. Esta es la Constitución, que entre otras cosas se establece la jornada laboral de 8 horas, la reforma agraria y la nacionalización del petróleo. El 21 de mayo de 1920, trasladando mi gobierno a Veracruz, fui emboscado en Tlaxcaltongo, Puebla, donde alcancé a escuchar disparos y de pronto dejé de sentir mi cuerpo y desde entonces no supe más de mí. Mi nombre es José Doroteo Arango Arámbula, nacido el 5 de junio de 1876. Fui militar de rango general
En 1910 uní fuerzas con Francisco y Madero para derrocar el gobierno de Porfirio Díaz. Posteriormente, 3 años después, en 1913, uní fuerzas con Venustiano Carranza para derrocar el gobierno. En mi vida personal tuve muchas consecuencias. Una de ellas fue que un cabrón violó a mi hermana. Consecuentemente, yo lo maté yo mismo con mis propias manos. A tal acto, fui fugitivo de la ley y salí del estado, cambiando mi identidad a la hoy conocida como Francisco Villa, Pancho Villa. También otro de mis datos fue que no me gustaba el alcohol. Muchos dicen que sí, pero yo lo odiaba. Y si uno de mis militantes se presentaba borracho o con signos de ebriedad, yo mismo lo mandaba a fusilar. Prefería 1000 veces ir al Paso, Texas, a tomar una malteada de fresa que a probar bebida alcohólica. Soy José Victoriano Huerta Márquez. Nací el 22 de diciembre de 1850, en las rancherías de La Gorda, municipio de Corotlán, Jalisco. Hijo de indígenas huicholes, por lo que me convierte en el tercer presidente mexicano de origen indígena. Adolescente, conseguí una beca para estudiar en el colegio militar. Al graduarme, trabajé en el cuerpo de ingenieros. Cuando inició la Revolución Mexicana, me incorporé al ejército y tras la renuncia de Porfirio Díaz, fui el encargado de escoltar al presidente al puerto de Veracruz. Permanecí fiel al ejército durante el gobierno provisional de Francisco León de la Barra, pero tan pronto Madero asumió la presidencia, ordené mi renuncia de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, después de la rebelión de Pascual Orozco, Villa y Zapata, Madero prefirió ponerlo de las tropas del gobierno general. Tuve un desempeño impresionante y me convertí en héroe nacional. Mientras perseguía a Orozco rumbo al norte, tuve un enfrentamiento con Francisco y Madero. Lo mandé a arrestar y a ejecutar. Los hermanos del presidente Madero lograron que Francisco Villa estuviera solo unos días en la Ciudad de México, lo cual me enfureció. Y por mi comportamiento, el presidente Madero me hizo renunciar. Huerta y aliados con Henry Lane, embajador de Estados Unidos en México, firmamos el Pacto de la Embajada, también conocido como Pacto de la Ciudadela, para así traicionar a Madero. El 22 de febrero de 1913 se consumó el plan de traición o golpe de Estado a Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez, quienes fueron asesinados. La breve presidencia de 45 minutos de Pedro Vilas Culey hizo que yo asumiera el gobierno. El 22 de febrero de 1913 se consumó el plan de traición o golpe de Estado contra Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez, quienes fueron asesinados. La breve presidencia de 45 minutos de Pedro Vilas Culey hizo que yo asumiera el poder instalando una dictadura militar que llegó a eliminar el Congreso de Unión. Sin embargo, había personas que no estaban de mi lado. Una de ellas era Venustiano Carranza, quien desconoció mi presidencia y formó el ejército constitucionalista, que terminó derrotando mi gobierno el 24 de junio de 1914. Me exilié en Barcelona, España, y regresé a América en mayo de 1915, llegando a Nueva York y luego al Paso, Texas, donde fui arrestado junto con Pascual Orozco y morí en una prisión de Texas el 13 de enero de 1916, víctima de una cirrosis. Hola, yo soy Emiliano Zapata, también conocido como el caudillo del sur, y nací en Anecuilco, Moreno, en 1883. Era una persona de origen humilde. Mis papás eran campesinos, y cuando yo estaba chiquito, un rico hacendado nos quitó las tierras, y yo no pude ayudarlo porque estaba muy chico. Me dediqué a trabajar en el campo, y cuando era yo más grande, defendí a los campesinos para que nadie les quitara sus tierras. Algunas personas dicen que soy el símbolo máximo de la Revolución Mexicana. Mis ideales siempre fueron tierra y libertad, tanto así que en 1911 proclamé el Plan de Ayala. Este documento exigía a los dueños de las haciendas la devolución de las tierras a la clase trabajadora, o sea, a los campesinos.
Y también desconocíamos a Francisco I. Madero como presidente, ya que nunca nos quiso apoyar. Fui traicionado por el coronel Jesús Guajardo y asesinado a la entrada de la hacienda. Muchas personas me recuerdan porque yo defendía a la clase trabajadora de México, a los campesinos que no tenían voz ni voto. ¡Viva México! Hola, yo soy Álvaro Obregón. Fui el más pequeño de 18 hermanos. Quedé huérfano de padre el día de mi nacimiento. Y al estar ausente también mi madre, fui criado por mis hermanas mayores, María y Rosa. Estudié en la escuela local en Sonora, en el que mi hermano José era director. Me casé con María del Refugio. Fui promovido al rango coronel durante esta campaña, siendo nombrado comandante militar de la capital del estado de Hermosillo, en 1913. Organicé la resistencia contra Victoriano Huerta en Sonora, tomando Nogales el 14 de marzo de 1913. En 1915 iba paseando tranquilamente en mi carro cuando de pronto por la ventana vi que entró una granada. Causó que perdiera mi brazo derecho y eso me ocasionó una gran subida de peso que me decidí irme a mi hacienda. Yo fui Adela Velarde Pérez, una activista mexicana que asistió a todos los heridos villistas durante toda la Revolución Mexicana. Yo fui Amelia Reyes. Me sentí una pistolera que cuando estalló la guerra lo hice con facilidad y comodidad. Usé mi condición sexual para librar las batallas. Mi nombre es Ángela Jiménez. Yo era experta en explosivos. Me jugaba la vida por el ejército villista. Yo soy Carmen Serrano, esposa de Francisco I. Madero. Después del asesinato de mi marido, no abandoné la causa. Me involucré todavía más. Me armé de valor e hice una junta revolucionaria para combatir a Victoriano Huerta. Luché junto a Carranza. Las adelitas jugaron un papel muy importante en este movimiento armado. Sin embargo, por muchos años quedaron relegadas bajo la sombra de la historia, centrándose así en personajes masculinos. ¿Qué causas internas tuvo esta revuelta? La necesidad de reformular una nueva constitución que carecía de algunos temas clave para el desarrollo de una democracia, así como la de frenar el poder desmedido de instituciones como la Iglesia y una dictadura que lastimaba los intereses del pueblo. ¿Qué beneficios logró el país a corto plazo? Pues después de 7 años de revuelta y una lucha feroz por el poder entre los bandos protagonistas, el pueblo solo vivió al caos, la muerte y la miseria que dejó la lucha. Así que me parece que no hubo beneficios inmediatos reales. ¿Qué beneficios cree que prevalecen aún? Podría afirmar que el de contar con una constitución que establece las bases y las garantías para la democracia. ¿La revolución respondió verdaderamente a las demandas del pueblo? No en realidad, más le permitió un grado de protagonismo y un escenario para expresar sus inconformidades. Sí creo que lesionó en parte los intereses de los poderosos, como lo es la Iglesia, los latifundistas. ¿Qué papel jugó el Ejército Federal? El de obedecer órdenes del gobierno en turno, incondicionalmente, al igual que a los rurales, que fue un tipo de policía secreta, proveniente del reclutamiento de campesinos y gente del pueblo, que tenía que obedecer al gobierno o ser perseguido en caso contrario. ¿Qué papel jugó la Iglesia? El de difundir el miedo para manipular y controlar al pueblo, y así proteger sus grandes intereses. ¿Cuándo Porfirio Díaz había controlado el poder en México? Pues si la Revolución Mexicana comenzó en 1910 y Porfirio Díaz duró alrededor de más de 30 años en el poder, yo pienso que antes de 1880 ya estaba en el poder él. ¿Y de qué modo lo había controlado?
pues había hecho una dictadura donde gobernaban los ricos y los pobres pues tenían que vivir a lo que él decía, entonces no era muy justo y por eso se levantaron en armas el pueblo mexicano. ¿Cómo se le llamó a este gobierno? Pues prácticamente se le llamó como una dictadura, que es cuando el pueblo no tiene derecho pues a votar, a tomar decisiones, a decir lo que opina. ¿Y cómo afectó esto en la economía mexicana? Pues la verdad al principio empezó a haber muy buenas consecuencias con el gobierno de Porfirio Díaz, pero al final se vio que los ricos cada vez eran más ricos y era más gente pobre, entonces se vio que no era la forma de gobierno adecuada. ¿Cómo afectó a la sociedad? Pues a la sociedad se vio reflejado mucho pues sobre todo en el pueblo, porque la mayoría era gente pobre y la minoría era rica, pero mucha riqueza tenía, entonces no era justo la forma de gobierno y cómo se veía reflejado en el pueblo mexicano. ¿Qué beneficios se obtuvieron? Pues realmente Porfirio Díaz empezó a tener diálogo con otros países, impulsó el ferrocarril, las tiendas de raya, la industria textil, entonces sí hubo grandes avances, pero sobre todo para la gente rica. Muy bien, eso es todo, gracias. Se tiene entendido que la Revolución Mexicana, la cuna de la Revolución Mexicana, fue en Cuchillo Parado, en Ojinaga. Esa revolución la formalizó el guerrillero Toribio Ortega. Avísame. Mi nombre es José Doro. Este güey no se voltea. Yo soy Álvaro Obregón. Fui el más pequeño de 18 hermanos que... ¿Qué la chingada? En 1915 iba paseando en mi carro cuando de pronto me lanzaron una granada causante que perdiera mi brazo. Buenas tardes, señor presidente. Vengo del periódico El Popular a hacerle dos preguntas que elaboramos. La madre. Las Adelitas jugaron un papel muy importante en este movimiento armado. ¡Ay, ya!